Hola chicos. Esta situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias, así que vamos a empezar a dar algunas clases por vídeos que voy a ir haciendo. En algún momento también quiero que hagamos, creo que ya lo habéis hecho en otras asignaturas, como por streaming, que nos podamos ver todos o que podamos estar hablando, pero eso ya será la semana que viene, ¿vale? Ya quedaremos en algún momento y lo haremos, pero no va a ser lo normal todas las clases, ¿vale? Y nada, que hoy voy a hablaros de la velocidad y de la aceleración. Tampoco quiero meteros mucha caña avanzando como si estuviéramos en clase porque entiendo que tampoco vamos a estar todo el día saturados con esto. Pero sí que hay que ir haciendo cositas porque no tenemos que dar este trimestre por perdido, tenemos que seguir avanzando, hay que ir dando el contenido porque el año que viene nos lo van a perdonar y tenemos que seguir como podamos, ¿vale? Así que poco a poco vamos a ir viendo cositas. También que tengáis algo que hacer, que no sea todo el día jugar a Play. Yo también os aconsejo que hagáis otro tipo de cosas que no soléis hacer y que probablemente os acaben gustando. Pues, yo que sé, a mí me gusta mucho la repostería, pues me pongo a hacer un bizcocho. Pasar tiempo con vuestra familia, con la que estáis todo el día en casa y hablar de cosas de las que no soléis hablar. No sé. Yo os animo a que hagáis ese tipo de cosas también, a leer, que nada, que yo veo que seguro que estáis algunos ahí enganchados a la Play todo el día. Pero bueno, vamos al tema que nos concierne. Hoy vamos a hablar de la velocidad y de la aceleración. Para el estudio del movimiento es necesario conocer la posición que lleva el móvil o el objeto que se esté moviendo en cada instante. Entonces, para saber la posición que lleva en cada instante, tendremos que tener también una magnitud que nos cuantifique la variación de esa posición, ¿vale? A ver, dicho más claramente, mi móvil se está moviendo, yo sé la posición que tiene en cada momento, pero esa posición, ¿cómo indico ese cambio en la posición? Pues mediante la velocidad, ¿vale? La velocidad me va a decir cómo cambia. Entonces, ese cómo cambia no es solo un cambio en la magnitud, o sea, en lo que llamamos la rapidez, en el numerito, no es solo un cambio numérico, también va a cambiar en dirección. Y eso también me lo dice la velocidad, porque la velocidad es un vector. ¿Os acordáis que el otro día estuvimos hablando de magnitudes vectoriales? Cuando yo defino la velocidad de algo, no me vale solo con decir la magnitud de esa velocidad, no me vale solo decir un número. También tengo que decir en qué dirección va y en qué sentido. Al módulo de la velocidad, bueno, tiene un nombre específico que es celeridad. Ese nombre a veces se utiliza y a veces no. En algunos ejercicios va a estar, pero otras veces simplemente os van a decir que calculéis el módulo de la velocidad o os pedirán la velocidad y vosotros tenéis que daros cuenta que también tenéis que calcular el módulo, ¿vale? Vale, entonces esta velocidad la podemos expresar de dos formas diferentes. Una es la velocidad media. ¿Qué es esto de la velocidad media? Pues cuando yo, por ejemplo, hago un viaje por carretera, primero salgo de mi casa, mi coche está parado, voy a ir saliendo de mi cochera despacito, voy a llevar una velocidad muy lenta, ¿verdad? Voy a ir despacito. Después voy a empezar a acelerar porque voy a ir por una calle de mi pueblo y ya paso de mi cochera que voy saliendo a 5 por hora, pues ya por las calles de mi pueblo que puedo ir a 30, porque además mi pueblo está adoquinado. No os creéis que se va a 50 por las calles, a 20, 30. Luego ya voy a la ronda que ya está asfaltada y ya ahí puedo ir a 50 por hora, ¿vale? Y luego salgo y voy a la carretera y puedo ir hasta 90. O luego paso una autovía y puedo ir a 120. Entonces, cuando yo haga un trayecto de los kilómetros que sean, yo voy a poder medir mi velocidad media viendo cuántos kilómetros he hecho en total desde que he salido en la puerta de mi casa hasta que he llegado al sitio donde vaya, los kilómetros, los metros que yo haya hecho, la distancia que haya recorrido y voy a medir el tiempo que he tardado en hacer ese recorrido y dividiendo el espacio que he recorrido entre el tiempo que he tardado, voy a poder saber la velocidad media que he llevado en ese trayecto, ¿vale? A mí también me puede interesar saber la velocidad que llevo en un instante dado, no en un tramo largo. Entonces, cuanto más pequeñito sea el tramo de tiempo que yo elija, más se va a acercar esa velocidad que yo calcule a mi velocidad instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, en vez de calcular la velocidad en el tramo que yo he hecho, que he tardado media hora y me va a salir la velocidad media, si yo veo el espacio que recorro en un segundo,
ahí me va a dar una velocidad instantánea, lo que está pasando justo en ese segundo. Si en vez de ese segundo veo medio segundo, va a ser todavía más exacta la velocidad que tengo en ese momento, ¿vale? Entonces, para calcular la velocidad instantánea, vosotros no vais a tener que calcular velocidades instantáneas, no os preocupéis. Pero lo que haría como concepto, que sí lo tenéis que entender, es ver en un tiempo muy, 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 muy pequeñito qué espacio recorrido y así me va a salir la velocidad instantánea que llevo en ese momento. Pero la velocidad, como ya hemos dicho, va a sufrir variaciones. A veces vamos a ir a una velocidad más grande y otras veces a otra más pequeña y en un mismo trayecto va a cambiar. Entonces, cada vez que cambia esa velocidad, tanto en su magnitud, o sea, que yo acelere o decelere, como que yo cambie de dirección, cuando cambio de dirección también, porque también se produce un cambio en mi velocidad, recordemos que cambia mi vector, en esas dos situaciones, cambio de magnitud o cambio de dirección, se va a producir una aceleración. O sea, una aceleración es un cambio en mi velocidad. ¿De acuerdo? De esta forma yo también voy a tener, porque la aceleración también es un vector, ¿vale? Voy a poder tener una aceleración media, que va a ser lo que en promedio cambia la velocidad en un tiempo dado, o sea, simplemente os pondré por aquí la ecuación, ¿vale? La velocidad final que yo elija en un tramo menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo que dura ese tramo, así puedo calcular mi aceleración media, pero también podría, si ese tiempo fuera muy, 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 muy pequeñito, tener una aceleración instantánea. Además, fijaros en esa ecuación que os he puesto ahí, que si mi velocidad final fuera más pequeña que la inicial, o sea que yo al final voy más despacio que lo que iba al principio, o sea, estoy frenando, si yo hago esa ecuación mi aceleración me va a salir negativa. Que no os preocupe eso, ¿vale? Una aceleración negativa significa que estoy frenando. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, deciros que la velocidad en el sistema internacional la vamos a medir en metros partido por segundo y la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. Y creo que eso es todo por hoy, si no se me olvida nada. Nada, chicos, que os cuidéis mucho, poneros un horario para hacer cosas del instituto y dejaros un día libre por ahí, intentar hacer otras cosas, pensar en otras cosas y distraeros como podáis, que no sabemos lo que va a durar esto, ¿vale? Nada, espero que nos podamos ver pronto. Un besito.